¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que compartan sus opiniones, sus puntos de vista, su tiempo, por supuesto, con nosotros en este espacio que ustedes saben que en lo personal me gusta muchísimo por las personas que lo integran, dos periodistas, analistas a los que respeto y aprecio muchísimo y que semana con semana nos permiten, por supuesto, profundizar en diferentes tópicos, ir a otro lado que en otras oportunidades se queda por arribita, ¿no? Tanto Federico Benazo como Ricardo Valderas llegan al fondo precisamente de los mismos. Y hoy, por supuesto, el tema obligado, la elección del día de mañana. Esta elección que finalmente no hay fecha que no se cumpla, llegó el 2 de junio y vamos a profundizar sobre ello. Además, este tópico del voto dividido. Mi querido Federico Bonazo, ¿cómo estás? Te saludo con enorme gusto, Jesús, a ti, a Rick y a la audiencia de Narrativas. Ricardo Valderas, ¿cómo estás, Cora? ¿Qué dices? Muy bien, querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir este espacio con ustedes, como siempre. Un saludo a nuestra audiencia y listos para el debate. A ver, pues la primera pregunta que yo les hago es, finalmente llegamos a este 2 de junio y comienzo con algo que tal vez lo tocamos en otras oportunidades, pero que ya en este momento me parece importante, no sé si coincidan conmigo, profundizarlo. ¿Qué se juega este 2 de junio más allá de los cargos, Federico? Bueno, se repite la frase que este 2 de junio se juegan dos proyectos de país y yo creo que es bastante acertada. Es decir, sí considero que en este sexenio ha habido un cambio fundamental en un aspecto central. En muchos podríamos hablar más de detalles o de cambios menores, pero en un aspecto central, sin que haya habido de parte de la 4T un desafío al capitalismo, como cierta izquierda le podría estar aún reclamando, ha habido un cambio absoluto en la concepción de la redistribución de la riqueza en el país. Es decir, por primera vez en tantísimos sexenios hemos visto un gobierno que apuesta por combatir la desigualdad. Es decir, alterar esta matriz según la cual México formaba parte de tantos países. Lo vemos en Estados Unidos con cifras dramáticas cuando analizamos cómo se ha incrementado la desigualdad en los Estados Unidos, por ejemplo, desde hace tantos años. Y uso Estados Unidos como ejemplo porque Estados Unidos, bueno, se ufana de ser uno de los grandes países de la Tierra, pero sin duda compró la idea económica neoliberal que ha producido esta profunda desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se concentra en menos manos una enorme cantidad de riqueza. ¿Y esto qué quiere decir también en términos prácticos? Fácticos, quiere decir que se ha transferido capital de las clases trabajadoras y medias a los ricos de siempre. Es decir, los ricos son cada vez más ricos y las clases medias y trabajadoras han perdido, no solo en derechos laborales, sino también capital. O sea que esto ha afectado directamente el capital, el ahorro, el poder adquisitivo de la gente en tantos países. En México esto venía de manera continua y se frenó en este gobierno, porque hay un gobierno que tiene una concepción de un país donde quepan todos los mexicanos y todas las mexicanas. En este sexenio hemos visto claramente una concepción de sociedad diferente. Esto se ha transformado, esta concepción ha logrado modificar el statu quo, es decir, el estado de las cosas, en el grado de profundidad que este país y sus dramas y problemas exige. No, no lo ha logrado aún. Es verdad que en un sexenio no se podía hacer todo, pero también es verdad que hay otras condiciones del mundo material, incluso geopolíticas, incluso ante el crecimiento de corporaciones y de concentraciones de capital que cada vez tienen mayor injerencia en el poder político, es que cada vez lo moldean más, incluso moldean a las instituciones de lo que se llama la república, de lo que se llama nuestra democracia. Es decir, es muy difícil combatir el enorme poder que tienen estos conglomerados, que tienen, repito, mucha incidencia en lo que es el poder político, los gobiernos de los países. Aún así, con esa resistencia y entendiendo, como siempre decimos en esta mesa de análisis, lo que significa cogobernar con los poderes fácticos, es decir, López Obrador no podía ni enfrentarse frontalmente a los empresarios ya solo con cobrarles impuestos. Hubo roces y problemas, es decir, con quisieran que cumplieran la ley, nada más.
terminar con la condonación impositiva, ya se metió en roces y conflictos con el sector empresarial. Por otro lado, tenía que también ver los otros poderes que lo rodean, a los cuales tenía que tirar guiños de alianzas, porque la gobernabilidad en este país, precisamente para un gobierno de izquierda que ha pretendido cambiar la matriz redistributiva o distributiva, iba a generar los conflictos. Y López Obrador, yo creo que ha hecho bien en manejar con los otros poderes, tanto fácticos como del Estado, que no necesariamente el Poder Judicial, por ejemplo, responden al Ejecutivo, lo cual está bien. Tenía que gobernar. Entonces, ¿qué se juega este 2 de junio? Pues sí, se juegan dos concepciones de la sociedad. Hay un texto muy, muy bonito por lo poético que saca hoy Pedro Miguel, que yo le recomiendo a nuestra audiencia que lo revise. Es que qué maravilla cómo desde una sensibilidad poética se puede reflexionar sobre la política. Él habla de que vota con la memoria, ¿no? Vota con todos aquellos que nos han precedido en el tiempo y que han buscado un México mejor. Un México más justo, un México solidario y no egoísta, un México donde quepamos todos y no nada más donde la riqueza común se concentra en unas pocas manos, un México donde no nada más consideremos que dos o tres rasgos patrióticos nos hacen realmente mexicanos, sino lo que nos hace mexicanos y mexicanas es la concepción de una sociedad mejor, más justa, donde no haya ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda. Eso es fundamental. Y este texto de Pedro Miguel habla también de eso y habla de que también va a votar por los que esperan en la antesala de la nada, dice algo parecido, que es una frase muy poética, es decir, también estoy votando por el futuro, por aquellos que aún no llegan a nuestra democracia, que aún no viven, pero que se verían muy beneficiados de un concepto de sociedad y de nación como el que sin duda maneja la 4T. Cuando digo la 4T, no quito del análisis lo que sabemos que compone a la 4T, que también son intereses eh, que no necesariamente son los que yo he enumerado aquí, que hay personajes dentro de Morena que significan aquello mismo que Morena se había propuesto combatir. Esto lo dejo así como asomo para que tratemos el tema del voto dividido. ¿Qué significa dividir el voto o no dividirlo cuando uno tiene que depositarlo para avalar a un personaje que antier era panista o priista y que representaba los intereses de grupo y no los intereses colectivos? Morena y la realidad política nos ponen ante la reflexión de estos temas. Diciendo esto, alguien que piensa que en esta circunstancia política que vive el país, el plan C es sin duda la mejor alternativa. Oye, querido Ricardo, antes de entrarle a este punto que ya pone sobre la mesa, mi querido Federico, el del voto dividido, si es lo mismo, la hegemonía priista, la hegemonía de Morena, el fondo precisamente de un movimiento y demás para justificar un voto, ¿no? A favor completo, el famoso carro completo, dignificarlo y no en el concepto que se tenía de antes. Yo te quería preguntar, porque me interesa también conocer tu opinión, ya que eres un periodista que ha buscado siempre mucho lo que es la denuncia del poder económico. ¿Qué tanto el poder económico está jugando en esta elección como antes no lo había hecho? ¿O qué tanto el poder económico se ha quitado la máscara en esta elección particularmente? Yo creo que de hecho eso es justo el factor que define al obradorismo, su relación y su construcción a partir del cómo interactúa con los poderes económicos. Es decir, para mí lo que realmente está en medio ahora de la discusión en materia electoral en el país es cómo la percepción que se tiene sobre cómo se debe de ejecutar el Estado. Es decir, o continuamos con la ruta de la cuarta transformación, el obradorismo, del fortalecimiento de la estructura del Estado, porque si bien es cierto que hay fallas y deficiencias en cómo se estructuran estas ideas o cómo se vuelven a realidad, se materializan, también es cierto que si analizamos las propuestas de la cuarta transformación, ya ni siquiera las de Claudia Sheinbaum, desde que se configura el partido Morena, apuntan hacia una reestructuración y fortalecimiento del Estado.
Estado. Hablamos del cómo se reestructuró, por ejemplo, el sector salud a través del IMSS Bienestar, cómo se fortaleció el Estado en materia de seguridad con la Guardia Nacional, cómo se fortaleció el Estado en materia de gestión de hidrocarburos o de este tipo de energías fósiles a través de la reconfiguración de refinerías, cómo se apuesta de nuevo a la recuperación de espacios de transición, como lo son las vías férreas, y este intento de remunicipalización o que regresen estas infraestructuras que estaban originalmente concesionadas a fuerzas del Estado, de tal manera que se dejen de ver ciertos sectores productivos como solo eso, ¿no? Espacios para hacer dinero, que al final del día no se quedaba en territorio nacional. Lo que hace el modelo obradorista es fortalecer estas estructuras del Estado para intentar regresar vía programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro a las arcas de quienes pagan los gravámenes, al mismo tiempo de una política de recurso financiero denominada la austeridad republicana, aunada a una política de hiperrecaudación o de no condenación de impuestos o de condenación de gravámenes a los grandes capitales, porque recordemos, esta es una conversación que tuve ayer y me parece muy relevante hacer el análisis. Recordemos que el último decil de los grandes contribuyentes, es decir, las 10 firmas más ricas, concentran más del 50% de las deudas que se tienen en materia fiscal, por lo cual únicamente con este proceso de recaudación, en el caso remoto de que esta gente no judicializara los procesos de recaudación como lo ha hecho Salinas Pliego, se podría tener un balance más o menos equitativo, aún con déficit. Por eso las críticas van del lado de se necesita una reforma en materia fiscal. Sí, en caso de que el proyecto de la Cuarta Transformación lo definamos como el proyecto con el que queremos continuar en un futuro, al lado del proyecto neoliberal, que es el que llevó al país a tener que cobrarle a estas empresas, es decir, el que acaudaló este último decil de deuda al Estado en este grupo corporativo al que pertenece Salinas Pliego, al que pertenece Claudio X González, que son quienes están pagando su deuda. Ni siquiera es que se aumentaron los impuestos a los grandes contribuyentes, no es que haya... y esto tiene que ver con absolutamente todo, porque de ahí es de donde se sacó el dinero y donde se generó la estabilidad para evadir inflación con el salario mínimo, por poner un ejemplo. Es decir, si se recauda bien, los servicios públicos son mejores. Independientemente de la metodología de recaudación y los déficits que puedan tener estos procesos, porque evidentemente, como lo comentaba Federico, tenemos todavía que fortalecer muchas aristas, hay muchas cosas que construir en común respecto a cómo se van a gestionar las arcas públicas. Y eso es justo lo que se divide ahora en la elección de casi o más de 19,000 cargos públicos que serán electos por las y los mexicanos este 2 de junio. Recordemos que se renuevan el Congreso de la Unión, Cámara Alta y Cámara Baja, 8 gobernaturas, jefaturas de gobierno, congresos locales, que son bastantes y numerosos, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías en todo el país. Es decir, son una de las elecciones no solo más grandes en materia numérica, porque tenemos 2 procesos electorales en México, las denominadas intermedias y estas que son las generales, sino también las implicaciones que tienen, pues son bastante complejas, porque estamos hablando de tener que conservar una mayoría para que las políticas de gestión de Hacienda de la Cuarta Transformación puedan ser una realidad. Es decir, se está configurando un escenario en donde ahora resulta necesario para esta continuidad que justo ocurra lo que acabas de comentar, Jesús, vayan con el carro completo. Es decir, Claudia Sheinbaum tendrá un gran reto en casi todos los niveles de no lograr la mayoría también en el Congreso de la Unión. Es por eso que se apela o ambas candidatas, tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, apelan a este voto masivo por partidos y no por individuos, porque ninguna de las promesas, por ejemplo, Xóchitl Gálvez prometió una megacárcel al estilo Bukele. Esta megacárcel requiere recursos incluso en aplicaciones público-privadas o asociaciones público-privadas, que es la figura con la que se construyen el mayor número de centros penitenciarios en el país. Estos recursos
vendrían a gestionar fondos para hacer los negocios y no... la apuesta no es a fortalecer el sistema penitenciario en México para que no ocurra corrupción. Entonces, pero para que logre esto también necesita mayoría en los congresos, tanto locales como en el Congreso de la Unión. Es por eso que como se están estructurando las campañas ya hoy en día es por un voto masivo. En casi todos los estados de la República podemos ver esta campaña en donde el partido está trabajando en el unísono, y lo que yo he notado es que algunos analistas confunden esto con el término elección de Estado, como si hubiera una especie de gestión tétrica debajo de la mesa por parte de los grupos en el poder. Para poder guiar las elecciones hacia un rumbo, la realidad es que el 90% de las encuestas favorecen a la candidata de la coalición que genera Morena. Y bueno, la realidad la veremos efectivamente el día de mañana por la noche. Sin embargo, podremos construir con estas ideas el rumbo que querrán ellas construir con sus gobiernos. Es decir, ya tenemos las propuestas de los debates, tenemos la información de las campañas, y con esos elementos podemos llegar a estas conclusiones. O continuamos con el proceso de fortalecimiento del Estado en búsqueda de garantías individuales para las personas que no solo son quienes pagamos los gravámenes, los grandes contribuyentes, en realidad somos la gente de pie, todo el mundo paga impuestos. Esta es una mentira que hay que trabajar con ella, porque se tiene la idea de que el pequeño contribuyente o que el pequeño empresario no paga impuestos. Esto es totalmente falso. El problema con estos términos es que al concentrar todos los recursos recae en un solo contribuyente, una carga impositaria gigante por la cantidad de recursos que están manejando en sus corporaciones. Imaginen ustedes los impuestos que debió haber debido en realidad Salinas para que encarara una confronta directa con el presidente de la República. Bueno, pues todos estos elementos son los que están en juego. ¿Cómo se va a construir el Estado? ¿Hacia qué rumbo? Si se va a continuar con la gestión de préstamos, la adquisición de deudas, las asociaciones público-privadas, la concentración de recursos públicos en capital privado para que continúen haciendo negocios, como es el caso de la Ciudad de México con el denominado cártel inmobiliario, el cual ya estaba ahí en tela de juicio en los últimos debates, o una gestión más municipal, más de Estado, que regrese los recursos al ejercicio público. Y pienso que lo que sigue es construir rutas para que en ambos caminos, sea lo que sea que ocurra el día de mañana, pues apunte el Estado a una gestión de por ejemplo, presupuestos participativos. Esta sería como la carga que vendría a los movimientos sociales que buscan más transparencia, combatir la corrupción. Creo que además son banderas del obradorismo y serán luchas que se sostengan si gane quien gane el próximo 2 de julio. Hablar del voto dividido es algo que en México se ha acostumbrado durante muchos años, a raíz sobre todo del pasado priista, esa hegemonía priista en donde el presidente hacía absolutamente lo que quería y no había ningún tipo de contrapeso como tal. Dice la generación de la alternancia que a partir del 2000 esto cambió para bien. Se crearon los contrapesos necesarios para que no existiera el presidencialismo. Y ese es uno de los argumentos que se utilizan para decir no al voto, al carro completo para Morena en esta elección, sí al voto dividido, no entregarle todo el poder a un solo partido político. Pero, ¿qué tanto, querido Federico, es válida esta opción del voto dividido de los contrapesos cuando hay un gobierno con sus claroscuros o un movimiento con sus claroscuros, con sus personajes buenos, con sus personajes malos, con cuestionamientos, sin cuestionamientos, que tiene una intención de virar hacia otro lado y que enfrente tiene contrapesos económicos mediáticos tan poderosos que pueden influir de diferente manera? En la práctica uno pensaría que hasta el fascismo es válido para detener a una izquierda radical, ¿no? Como contrapeso, como tal. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento valen los contrapesos y en qué momento hay que pensar en un voto de carro completo? Es muy interesante la pregunta, pero yo creo que es fundamental que la dividamos en sus dos dimensiones. Una es la pregunta como teoría.
la pregunta de cómo concebimos la democracia eh, en abstracto. Idealmente, si estuviéramos en un proceso absolutamente virtuoso, donde nuestra democracia hubiera garantizado los derechos de la población a lo largo de su desarrollo, desenvolvimiento, desde que empezó a caer el autoritarismo priista, pero, pero tuvimos una transición que hereda muchísimas deudas democráticas. Es una transición donde hay un fraude en 2006. Entonces, eh, es muy interesante el tema de los contrapesos. En teoría, uno está de acuerdo, es decir, cuanto el Estado mejor se administra a sí mismo, y eso implica, por ejemplo, la Auditoría Federal eh, Superior de la Federación es una institución que es un contrapeso, que monitorea el gasto. Está muy bien que exista. Yo creo que hay otra institución que es el INE, que es una conquista de la democracia que hay que perfeccionarlo, mejorarlo, pero que saca del control del Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación, la organización de las elecciones, el cuento de los votos, y lo reparte de una manera que nos garantiza un resultado, a pesar de este fraude que estoy hablando del 2006, cuando se llamaba el IFE, es decir, ahí están las personas, los ciudadanos realmente existentes que pervierten las instituciones por más bien diseñadas que estén. Eh, Esa es la dimensión abstracta, es decir, cómo conseguimos la democracia como un fin o como un medio. Yo creo que es fundamental que nosotros empecemos a identificar en una época donde ciertos valores están muy amenazados, desde mi perspectiva, por lo que es la ultraderecha y su crecimiento alarmante en el mundo y en México también. Identificar cuáles son los valores fundamentales. Yo creo que el valor fundamental es la justicia en todos sus ámbitos. Ese es el fin. Y qué garantiza, qué esquema de constructo social nos garantiza esa justicia? Bueno, los derechos humanos, es decir, todos somos ciudadanos, ciudadanas, sujetos de derecho, y respetar esa estructura, esa propuesta de derechos humanos es fundamental para que la sociedad sea mejor, ¿no? Repito lo que dije antes, la sociedad donde quepamos todas y todos y no nada más esté concebido el Estado para el privilegio y el usufructo de unos pocos. Entonces, en ese sentido, la dimensión abstracta nos obliga a pensar los contrapesos, pero la circunstancia concreta nos obliga a replantear qué estrategia de voto es la mejor para la causa hoy, la causa de la justicia, de los derechos humanos, de una sociedad mejor. Si la causa es esa y no el privilegio para un pequeño grupo, pues entonces tenemos que pensar estratégicamente el voto. Eh, Ahora, yo por eso pienso y hago eco de lo que tú comentas, Jesús, que también lo vimos en un tuit muy certero de nuestro querido Kurt Hatchback, que proponía precisamente que hay poderes fácticos que son en sí un contrapeso. Proponía una suerte de teoría del contrapeso fáctico muy interesante que está en el centro hoy de la discusión. Ya se va a enfrentar Morena con muchísimos contrapesos reales, fácticos, que no van a venir del Estado, van a venir de otros lados, ¿no? Ya los mencionábamos antes. Ante eso, pues aún así restarle capacidad de maniobra al proyecto de la 4T, que como lo hemos definido en esta mesa, es un proyecto transformador, sobre todo de la idea de la distribución de la riqueza y de la concepción de la sociedad, pues puede ser complicado, puede ser contraproducente para la causa. Es decir, en teoría podría estar muy bien apostar por un Estado acotado y distribuir el poder, pero si todas las opciones políticas que tuviéramos sobre la mesa realmente hubieran dado muestra de que lo que les interesa es una mejor sociedad y no un, insisto, proyecto para un pequeño grupo oligárquico. Entonces, con un PRIAN que se declaró en moratoria legislativa a lo largo de este sexenio, pues no se puede hablar de contrapesos, lo que se habla es de sabotaje a la tarea legislativa. Con un MC que se puede autodenominar muy socialdemócrata, pero que de facto tiene a Sandra Cuevas, a Barrales, incluso a gente que podríamos considerar inteligente, estemos o no de acuerdo con ellos, como Gibran Ramírez, pero Gibran Ramírez será muy inteligente, pero nos ha propuesto el modelo Bukele. Entonces, ¿cómo va a combinar? Y él dice, no, pero un buquelismo con respeto a los derechos humanos. No, compadre. Bukele y derechos humanos no se puede los dos, tienes que escoger. Entonces, esos movimientos ciudadanos, donde una figura
razonable y serena que tienen allí dentro, como Patricia Mercado, ha quedado absolutamente relegada, donde vemos que ahí hay en Samuel García, en Mariana Rodríguez, hay la semilla evidente de justo del buquelismo y de una ultraderecha que viene disfrazada de socialdemocracia. Esos movimientos ciudadanos, bueno, esas son las opciones concretas que tenemos en México el día de hoy. Y ante esas opciones concretas, con todos sus efectos, pues el proyecto de redistribución de la riqueza y de una sociedad mejor está en manos de Morena. Entonces, en ese sentido, yo creo que es estratégico el voto masivo en todas las instancias de Morena. Dicho esto desde la Ciudad de México. Pero por supuesto que entiendo muy bien. En una localidad en Chiapas, por ejemplo, no es el caso ahorita concreto, te voy a mencionar como ejemplo, pero lo fue en la elección intermedia pasada, donde hay un tipo como Constantino Canter que va por la alcaldía de Comitán, Chiapas. ¿Cómo va a votar alguien, por más de izquierda que sea, por más morenista que se quiera pintar este cuate, por una persona racista que proponía salir a cazar indígenas? Pues no se le puede dar el voto a ese cuate directamente. Entonces, hay localidades donde los ciudadanos que conocen su entorno y saben muy bien qué representan candidatos y candidatas dirán, yo lo lamento, o sea, sí, Federico me habrá hecho todo un análisis estratégico de que hay que votar por Morena en esta circunstancia, pero yo por este cuate no doy mi voto. Tampoco lo doy quizás por el PRIAN. Bueno, esta opción, en estos casos muy particulares, quiero que se me entienda, porque no se me va a venir la salvajada, la feligresía 4T a decir, no, Federico promovió. No, yo no promoví nada. No olvide el primer pedazo, por favor, querida audiencia, de lo que acabo de decir, de mi exposición. Estoy hablando de casos muy particulares, locales, en los cuales votar por un candidato pues, te representa un harakiri moral. Claro. No, pues no, en ese caso, no. Pero son las particularidades muy específicas que distribuidas en el territorio amplio electoral, en el mapa electoral, se pueden comprender. Está esta opción de votar por los desaparecidos en el caso de que suceda esta situación, en la casilla poner quizás el nombre de alguno de los 43 de Ayotzinapa como una demostración simbólica, es decir, en este caso no hay aquí en esta localidad, insisto, ejemplo, chiapaneca, no hay un político o política que realmente represente los intereses de la ciudadanía y están todos aquí coludidos con el poder económico, con el narco, y entonces yo no voy a, pues no voto en ese caso, ¿no? Entonces, repito, cerrando. Tenemos la dimensión abstracta, donde analizar qué es la democracia, si es un fin en sí mismo, como tanta gente quiere ver hoy, o un medio para alcanzar una mejor sociedad. Se podría considerar como una postura interesante la división del voto. En la situación concreta de México hoy, yo creo que es estratégico votar por Morena, por lo que ya acabo de exponer. Ahora, en toda esta discusión, Ricardo, hemos escuchado de parte de la oposición democracia contra autoritarismo. Todo parece más fácil, es decir, estás a favor de lo que había antes de 2018, estás a favor de lo que hay después de 2018, por citarlo de alguna manera. Y aquí viene una pregunta que no es con la intención de que te caiga lo que quiere evitar Federico, ni mucho menos, pero ¿se parece la hegemonía morenista a la hegemonía priista? Es cierto que al interior de Morena también hay gente que replica al viejo priismo, pero esa es la esencia como tal de Morena y esto puede jugar un factor clave al momento de votar un carro completo. Bueno, primordialmente hablando en términos éticos, a mí toda la construcción hegemónica o de hegemonías, como la llamaría Gramsci, me parece compleja. Sin embargo, es algo que ocurre, las ciencias sociales así lo explican. Los procesos de transición de poder son parte de la naturalidad. De hecho, está muy relacionada a tu pregunta con la que le acabas de hacer a Federico, porque incluso los modelos de medición decisión del voto o de split ticket voting, como lo explican varios analistas de la sociología, Ariane, Weiss, Montero, los que siempre se estudian en las universidades, explican justo que el panorama es izquierda o derecha política. Entre estos dos polos, en el eje X, se encuentran los partidos políticos, ¿no? Que tan cercanos están a este margen de ideología. Y entre esto están las personas votantes, que luego es complejo medir si un país es de izquierda o un país es de derecha. Entonces, lo que dice la lógica del modelo es que la decisión del voto ocurre en naturalidad gracias a los procesos de elección.
porque habrá quienes contiendan por la izquierda o por la derecha. El tema es que a mí me parece que sí, efectivamente está apareciendo una nueva hegemonía con el obradorismo. Sin embargo, la ruta por la que deberíamos de estar apelando es a la desaparición o a la rescisión de la construcción de nuevas hegemonías, y en cambio buscar un panorama cooperativista, un panorama en donde no sean un pequeño grupo, porque esto volvemos al neoliberalismo, no sea un pequeño grupo el que sostenga el poder y los recursos, que no se hiperconcentran recursos, que esa es una lucha de la izquierda, ¿no? Y por eso es tan importante la recuperación del Estado en los movimientos de izquierda, porque el Estado es el garante al final del día de las personas como tú, como yo, como Federico, quienes construirán condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Una democracia ideológicamente hablando tendría que tener este fin, esta ruta. Es por eso que los gobiernos de ultraderecha luego pueden ser categorizados como antidemocráticos, porque en lugar de buscar el bien común, buscan el privilegio, es decir, es su comportamiento natura. En cambio, en los movimientos de izquierda, al romperse ciertos acuerdos regulares, como el no pago de impuestos, como el abaratamiento de los servicios públicos para que un cierto grupúsculo genere grandes cantidades de capital. Esas son las lógicas que se rompen, y cuando se rompen esas lógicas aparecen nuevas hegemonías. Lo que estamos viendo ahora es justo la consolidación de una nueva hegemonía que evidentemente no se construye en 6 años, y menos en un país en donde partidos políticos han gobernado por más de 25 o 30 años de corrido, que es el caso del PRI. Entonces, me parece que puede resultar complicado comparar hegemonías, porque volvemos a esta dinámica en donde estamos eligiendo lo menos peor. Me parece que la discusión tendríamos que centrarlas en cuál es la ruta más rápida que podemos elegir las y los mexicanos para disminuir los márgenes de desigualdad que nos tienen encerrados en círculos de pobreza, que han construido espacios para que la movilidad social simplemente no ocurra. Apenas con el obradorismo se logra sacar de la pobreza a 5 millones de personas, lo cual se puede argumentar desde muchos ámbitos. Se puede argumentar que es propagandístico, se puede argumentar que es populista, lo que quieran. Pero si ustedes le preguntan a esos 5 millones de personas, no les importa. Yo no creo que se construyan desde estas ideas que son del academicismo regular, si está bien o está mal el uso directo de recursos públicos para sacar a las personas de pobreza, porque al final del día para eso es el recurso público. Yo sí estoy conforme con que mis impuestos logren sacar de la pobreza a quien sea. Entonces, eso es lo que se está discutiendo. Yo no creo que una hegemonía tenga como conducta regular o conducta moral y ética la construcción de espacios de igualdad, porque la hegemonía se construye desde bastiones unísonos. Es por eso que, por ejemplo, para las empresas es una búsqueda constante, y hay normas para evitar que lleguen a esto sobre la hipercapitalización de algo y la construcción de monopolios que son ilegales en todo el mundo, porque el mercado tiende a eso, a privatizar, a conservar y a concentrar los recursos, y eso es una hegemonía. La hegemonía se va a construir no solo desde lo intelectual, y ahí me parece que es un análisis que luego se le va a mucha gente, que las hegemonías no solo son un grupo de personas pensando de cierta manera, sino construyen estructuras de poder, y estas estructuras de poder tienen consecuencias directas en la población, y esta es la discusión que deberíamos de estar llevando, y creo que estamos en un escenario en donde ya se está poniendo sobre la mesa y se está discutiendo, por ejemplo, temas importantes como los presupuestos participativos, como el pago de impuestos a los grandes contribuyentes, la repartición de la riqueza. Ya hay temas de discusión que hace 10 años ni siquiera nos hubiéramos imaginado, que es el impuesto a las herencias. Es decir,
creo que vamos por buen camino y esto tiene que ver con el primer cambio que se dio, que es la construcción de una hegemonía intelectual que ahora sí tiene voz y participación en espacios de discusión mainstream y que logran explicar estas teorías de la economía política con mayor eficacia y con el sustento científico que siempre ha tenido pero se le ha negado. Es decir, esta hegemonía intelectual de izquierda construida en estos últimos años bajo el amparo del nuevo gobierno en muchos de los casos, también hay que decirlo, que puede ser cuestionable o no, pero ha servido para poner temas importantísimos sobre la mesa. Ahora incluso tenemos a grupúsculos de la ultraderecha apelando por derechos civiles cuando históricamente ellos se han encargado de desaparecerlos, de demolerlos, de destruir cualquier espacio de crítica para poder llegar a estas conclusiones que sí están llegando ahora. Entonces, si quisiéramos ponerle algún calificativo positivo a la construcción de hegemonías, es bueno, la hegemonía intelectual de izquierda ha servido para poner ciertos tópicos que se consideraban tabús hace 6 años todavía. Y esto me parece fenomenal. En este punto voy a tomar una frase, amigo y amiga de narrativas, que utilizamos los tres en nuestro chat privado. Y que es, no, y que me sirve como pregunta y creo que es parte de todo este entorno, queridos. ¿Habrá país el día lunes? ¿Y qué tipo de país esperamos que haya el día lunes, querido Federico? Habrá país sin duda desde términos absolutos, pero lo que preocupa un poquito a los que sí somos demócratas de verdad es la actitud antidemocrática. Se están peleando los gatos acá afuera, no sé si los escuchan. Parece la oposición. La actitud eh, de una oposición que está ya lanzando señales muy graves, muy alarmantes sobre lo que piensa hacer el lunes, donde y yo creo que están divididos y que quizás esta pelea que vimos entre Lorenzo Córdoba y Denise Dresser en una mesa de análisis en un ámbito propagandístico de derecha, como es Latinos, porque de Latinos de periodismo tiene lo que yo de bailarina del show. Déjenme cerrar la ventana por los gatos están. Una disculpa a nuestra audiencia, pero convivimos con el reino animal. Cuando tú ves esa pelea, te da un poco la impresión de que dentro de la oposición hay dos posturas. Una sería la verdaderamente institucionalista, que es decir, bueno, en todo proceso electoral y de todos los bandos hay irregularidades, hay violaciones de la normatividad electoral. Estas son significativas como para anular la elección, sí o no. Aquellos que defendían como Castañeda o Aguilar Camín o tantos otros, el mismo Ugalde como funcionario público que tuvo que juzgar o mejor dicho, de que tuvo que administrar el proceso electoral del 2006, decían 0.5 porcentual. Es 0.5 porcentual, la democracia es la democracia. Ahora están diciendo no, si no hay 10 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, hay que impugnar, porque ya la injerencia del presidente o el uso de recursos públicos para la candidata Claudia Sheinbaum son suficientes como para anular el proceso, dicen ellos, más inequitativo electoral que hemos vivido. Eso es un delirio absoluto lo que están planteando. Y hay otra porción de ellos, y ahí yo celebro, así como he criticado tantas veces la irresponsabilidad cívica de los abajos firmantes, donde ha estado Lorenzo Córdoba tantas veces, así como critico cuando él ha ayudado a banalizar la discusión pública, llamando, por ejemplo, fascista al presidente, diciendo, más precisamente, Córdoba dijo que el presidente tenía pensamiento fascista, es decir, abonando a la idea de que estamos ante un protofascista, que su proyecto personal es el del autoritarismo. Así como lo he criticado en su momento, creo que es muy importante lo que ante los ojos de la opinión pública sucedió allí, en cuanto a que Lorenzo Córdoba dijo, esta no es una elección de Estado. Elección de Estado es lo que teníamos antes, donde el mismo gobierno administraba la elección, entonces podía escoger fácilmente qué tipo de fraude o combinación de fraude le convenía a sus intereses. Aquí no estamos ante eso. El INE sigue teniendo bastante autonomía e independencia y no van a contar la Secretaría de Gobernación los votos, los va a contar el INE. Entonces, fue un acto de responsabilidad el de Lorenzo Córdoba, porque y curioso que Denise Dresser insistiera en que no estaba de acuerdo con él. ¿Te parece curioso?
¿Sabes por qué? Lo digo curioso de manera irónicamente, porque ella se autodefine como una persona respetuosa de la evidencia y crítica del poder, que Sí, así sí, como sí, sí. criticó el poder en el pasado, lo criticaría hoy en el presente. No quiero centrar la discusión en Denise Dresser porque yo creo que Denise Dresser, como ejemplo de una postura ante la realidad, es fascinante. Ameritaría un programa específico, ¿no? Como ejemplo de cierta vocería de una derecha disfrazada de liberal, pero no quiero no desviarme por ahí. Lo que sí quiero decir es que eso nos dio una señal de que quizás está dividida la oposición entre una respuesta más institucional, respetuosa de la decisión del INE, y una derecha que está dispuesta al sabotaje, al lawfare, y está dispuesta a impugnar la elección con el costo político y con el costo sobre todo para la democracia que esa determinación causaría. Porque imaginemos que el lunes se impugna la elección presidencial, pues entramos en un proceso de conflicto muy intenso, muy peligroso, que amenazaría la gobernabilidad. También ellos deben estar calibrando, porque también hay una respuesta de parte de la 4T diciendo, pues sacamos a la gente a la calle, ¿eh? O sea, sale la banda a la calle a defender el voto. No se les ocurra cuestionar la victoria de Claudia Sheinbaum, que yo calculo, estaría bueno que al final del programa hicimos una apuesta y el que le pega más cerca al número se lleva la botella de vino o la cena o nuestra comida de fin de mes. Pero a ver, Claudia Sheinbaum va a ganar, calculo yo, anticipo por una enorme distancia. Y eso va a impedir un poco esta maniobra. Pero no es que el talante antidemocrático y saboteador no esté ya en la derecha, lo han dicho de manera abierta. Entonces, cuando tú preguntas, nos decimos en nuestro chat, ¿habrá país el lunes? Nos estamos refiriendo irónicamente, por supuesto que habrá país, pero ¿qué tipo de país vamos a enfrentar la mañana del lunes si hay un sector de la oposición que escoge el lado del sabotaje? Esperemos que no. Hay escenarios donde una votación más cerrada va a ofrecer, por supuesto, oportunidad al conflicto electoral. Lo vamos a ver en la Ciudad de México probablemente. Ojalá que no, porque también las últimas encuestas dan bastante arriba a Clara Brugada ante un Santiago Taboada que ha hecho, y perdón, el chilangocentrismo para nuestra audiencia que no está en la Ciudad de México, pero es un bastión muy importante tanto de la izquierda y lo que representa como trampolín para el tercer piso, ojalá que algún día llegue de esta transformación que requiere, por supuesto, muchos sexenios para revertir la matriz neoliberal. Aquí en la Ciudad de México hay un Taboada que ha hecho una pésimo final, recta final de campaña, donde prometió subir el boleto del transporte público, ahora ya por supuesto ya se ha arrepentido y hay espectaculares diciendo voy a bajar el boleto del metro, así que ya no te creen, ¿no? Un Taboada que está rodeado, como ya la audiencia sabe, por todo el entorno del cártel inmobiliario, pero aparte no solo eso, que hay denuncia reciente de que él habría ordenado directamente la contaminación de este pozo en el Alfonso XIII de agua que generó todo el lío y pues toda la campaña sucia contra el gobierno de la ciudad. Ha hecho un pésimo final de campaña Taboada con una Clara que dio muestras de por dónde va realmente su proyecto de ciudad y que yo creo que cualquier persona que tenga un sentido progresista de las relaciones sociales, pues va a apostar decididamente por Clara en la Ciudad de México. Pero vamos a ver otros escenarios, vamos a ver qué pasa en Jalisco, vamos a ir donde Enrique sabe muy bien, qué pasa en Yucatán, qué pasa en tantos otros espacios de nuestro querido México, donde la cosa va a estar un poquito más peleada. ¿Qué tipo de actitud toman los demócratas, los republicanos, los que salieron vestidos de rosa a decir que las instituciones no se tocan, a ver qué tanto las quieren tocar ellos para provecho propio a partir del día lunes? Oye, Ricardo, ahorita planteaba esto Federico, una división a final de cuentas al interior de la derecha entre un grupo que de una u otra manera acepta el resultado, acepta las cosas como son, empieza ya a pensar más allá del 2 de junio por interés colectivo, es decir, el interés del propio grupo de derecha, interés individual, por supuesto, también para aquellos que tratan de rescatar un poco su credibilidad. Y del otro lado, los furibundos, los iracundos, los que siguen llamando a Andrés Manuel López y el señor Cacas y se metió e hizo y deshizo y demás. Pero
Y ahora este tuit incluso que sacaron, que ya fue muy bien explicado, por cierto, del dominio, ¿no? De una persona que robó el dominio de quien fuera el titular, de quien es el titular de la defensa, hablando de un golpe de, sino un golpe de Estado, sino una insubordinación como tal del presidente de la República. A lo que voy es, ¿tú sientes también esta fragmentación, esta fractura ya en la derecha como tal? ¿Ves posibilidad de que la derecha realmente pudiera impugnar esta elección con las consecuencias que bien plantea Federico, que tendrían que venir detrás, en donde incluso tendríamos que hablar de un papel, si tuvieran el apoyo del ejército, si tuvieran el apoyo de las grandes fortunas como este país, si fueran unidas? ¿O tú cómo ves lo que viene después de este 2 de junio? Yo considero que sí va a haber judicialización, principalmente desde, esto es un punto de vista muy personal, ¿no? Es decir, analizando situaciones y cifras, creo que Ciudad de México y Jalisco serán las dos entidades que se judicialicen por el margen tan competitivo que tienen las personas candidatas. Esperemos que no sea así, esperemos llegar a un lunes en donde todo el mundo acepte los resultados. Sin embargo, tenemos ya una larga lista de construcciones extrañas, por lo menos, en materia de reconocimiento de los procesos electorales, y esto justo me quedé pensando, ¿no?, a quién favorecía que históricamente se debilitara la figura del árbitro electoral, es decir, el IFE, después INE. Pues efectivamente sirve a estos grupúsculos que le dan idea a la población cuando se expresan respecto a los procesos electorales como endebles. A mí también me llama mucho la atención la participación de Lorenzo Córdoba, en donde implícitamente reitera que no es una elección de Estado, y creo que es una reflexión interesante de un personaje bastante polémico, por decirlo menos, y esto es lo que es realmente interesante del denominado chapulineo, ¿no? Es decir, o las viudas del poder, les decimos también en el argot periodístico, en donde una persona muy sumergida en el status quo de los poderes convencionales, en este caso, pues el PRI, PAN, PRD, que han jugado juntos desde la implementación de las reformas estructurales, pues vemos estos puntos débiles de estas estructuras que ya estaban muy cimentadas. Entonces, lo que yo creo es que se van a tener que poner especiales ojos observantes y vigilantes y garantes en estas dos entidades, porque es un fenómeno bien interesante. Somos la generación que desplazó al Partido Revolucionario Institucional a una tercera fuerza política. Y en cambio, estas estructuras grupusculares de la ultraderecha, yo creo que tienen muy claro que no iban por esta elección. Ellos están en una apuesta a largo plazo, concentrarán sus recursos por lo menos, creo que tienen muchas más oportunidades de inyectar presupuesto a los procesos de ratificación a los que se somete, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, o a un proceso electoral a posteriori, porque yo creo que Claudia Sheinbaum no va a lograr el 53% del padrón efectivo como lo logró López Obrador, porque el Ejecutivo desgasta. Esto es una práctica regular cuando haces análisis de ejercicio del poder. Sin embargo, los índices de aceptación son altísimos para Morena. Y recordemos que López Obrador tuvo la mayor cantidad de votos en los últimos 30 años. Entonces, ese es un movimiento que tiene aceptación en la ciudadanía, que la gente sabe cuando hay un grupo que se puede poner en tela de juicio. Creo que hay elecciones cerradas, sí las hay, pero no hay elementos para que, a pesar de que quisieran desacreditar las elecciones, pues anularlas, ¿no? Definitivamente las presidenciales, creo que es verdaderamente complejo que logren
generar estas circunstancias de manera legítima, es decir, tendrían que inyectar mucho presupuesto, tendrían que desacreditar lo que queda de la credibilidad del INE para poder llegar a una circunstancia de esta naturaleza, y en política saber esperar es indispensable, y es una práctica que, otra vez, si queremos poner un calificativo positivo a una práctica de dudosa reputación, pues podemos decir claramente que la paciencia sí es un dote de las personas que ejercen política. Me parece más sensato que analicemos cómo no nos va a llegar la ultraderecha súper abrazada por la opinión pública, como es el caso Milei, porque Milei sí era preferencial en las encuestas, a que nos concentremos y nos desgastemos en una posibilidad, porque sí es posible, como dice Federico, esto es totalmente real. La gente que es reactiva respecto a los resultados electorales existe, y ahí está, y esto no evita que podemos llegar a una circunstancia de estas, pero la otra es que realmente tenga credibilidad. Ahora mismo, nadie que haya dado seguimiento a los procesos electorales puede decir que en serio Xochitl Gálvez va por encima, por ejemplo, o que Álvarez Maínez va por encima de Claudia Sheinbaum. Esto no es así. El margen es casi de 20 puntos. No estamos hablando de un empate técnico, no estamos hablando de cercanía electoral en ningún nivel, además de un partido prioritario en términos de preferencia, prioritario en términos de elección popular, y prioritario en términos de mecanismos de medición de intención del voto. Es decir, ahora mismo la Cuarta Transformación tiene todas las cartas a su favor. Mientras la ultraderecha, que serían, digamos, los grupos con mayor estructura y mayor recurso para poder impugnar una elección e invalidarla, pues realmente no tendrían de dónde, ni modo que presenten Massive Caller como una prueba, ¿no? Es decir, ¿con qué cara van a llegar a un tribunal electoral? Dentro de la América también. No. Bueno, eso ya son términos que yo no manejo, ¿no? Yo no se lo vengo manejando, señor. Pero en términos electorales, pues en serio, ¿cuál sería el elemento probatorio para desacreditar la elección? Massive Caller, que además es propiedad de una persona íntimamente relacionada con este grupo electoral que justo le da el gane. Es una de como 20 encuestas, y hasta en el Reforma ya ganó Claudia Sheinbaum. Es decir, siempre será más fácil ser historiador que profeta, definitivamente es cierto, pero los elementos con los que tenemos para hacer este análisis nos dicen que, por lo menos numéricamente hablando, el movimiento de la Cuarta Transformación tiene todas las de ganar. Me preocupa más que no estemos discutiendo la consolidación de un grupo verdaderamente apoyado en una misma construcción ideológica antiderechos, como lo es los grupos que apoyaron a Nayib Bukele, a Milei y a todos estos gobernantes que terminan por desmantelar el Estado, apelar por el capitalismo caníbal, le diría Paco Ignacio Taibo con esa frase tan demoledora que me parece fantástica. Es decir, creo que sí tendremos que estar analizando esto. Yo realmente espero que el lunes tengamos una contienda relativamente tranquila, con los altos y bajos que tienen todos los procesos electorales, y más un proceso electoral en donde se están eligiendo 19,000 cargos públicos. Es decir, eso es un mundo de votos, es un mundo de cargos públicos, es un mundo de rutas y posibilidades que además podemos esperar a hacer un análisis. Son las primeras elecciones que tocan como gobierno en el poder a este grupo, y podemos por lo menos hacer un análisis respecto a lo que ocurre, ¿no? En las elecciones de Alfredo del Mazo, que me tocaron cubrir en el periodo pasado, por ejemplo, videograbamos cómo se robaban urnas completas para desaparecerlas. También vimos en Jalisco cómo aparecían urnas en las alcantarillas de Avenida Chapultepec. Es decir, hubo varios elementos para poder hablar de intento de manipulación de resultados, pero siempre eran en localidades como muy específicas, candidatos como muy particulares. Hubo
También, por ejemplo, el caso de 6 candidatos a alcaldías en Jalisco que presuntamente se dieron de baja de la contienda ante amenazas de grupos de la delincuencia organizada. Esos anuncios no los hemos tenido hasta este momento. Creo que el escenario está bastante vigilado, y otro elemento que juega a nuestro favor ahora es que la seguridad está gestionada de una manera multidimensional, es decir, ahora tenemos el aparato federal y los aparatos de estados trabajando no en unísono, por lo cual podemos pensar que pudiera haber una mejor vigilancia. Tenemos las condiciones para que esto ocurra. No quiere decir que vaya a pasar, no me quiero adelantar, pero sí creo que podemos pensar que va a haber mucha menos violencia de la que ha habido en otros procesos electorales, gracias a esta diversificación de poderes de la seguridad y al fortalecimiento de las estructuras de los estados, y además del evidente rumbo preferencial hacia el proyecto de la Cuarta Transformación. Ahí lo tiene usted, amigos y amigas de Narrativas. No queda de otra más que pedirle que salga a votar, que ejerza precisamente su derecho, que si ya decidió por quién lo va a hacer, adelante, que no se limite en ningún sentido y que no se deje influenciar por la desinformación. Por eso es tan importante tener a estos dos personajes siempre al aire, escuchando sus voces, sus visiones. Y yo se los digo, perdón que empiece conmigo mismo, pero gana Claudia Sheinbaum por 15 puntos y gana Clara Brugada por 8 puntos. Creo, Federico. 14 puntos, Claudia. Recordemos que la apuesta es el que esté más cerca del número. No, bueno, pero no vale. O sea, si tú pones 14 y yo 15, ahorita no, porque si sale en 14.3, gané yo. Ok. 14.5 estamos a la mitad. Ahora sí que si 15.1 ganaste tú. 14 para Claudia y 6 para Clara. ¿Y Rick? Yo me voy a ir de una manera quizá mucho más optimista. Pienso que Claudia va por 17 porque 14 tuvo el ex candidato panista. Y creo que, aunque no será el 30 que tuvo López Obrador, será por lo menos un poco más de la mitad, porque la aprobación al partido es muy alta en estos momentos. Clara Brugada va mucho más limitada, y me quedo con el 6 también. Solo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Échenos super chat, super gracias, y déjenos, por supuesto, sus comentarios. Mi querido Fede, mi querido Rick, muchas gracias. Un abrazo y hasta luego.